¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al informativo del mediodía. Tema central, un verdadero escándalo que salpica al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, en torno a la extradición de Qasem Illasi. Documentos revelan que su hijo habría firmado un acuerdo con un allegado de este ciudadano que hoy está en los Estados Unidos cumpliendo una pena luego de ser extraditado. Se habla de un monto superior a los $360.000, pero para entender esta historia ya vamos a desglosar punto por punto estos documentos que son bastante reveladores y que la Cámara en el Congreso llegó hace 3 días. Eso es al menos lo que ya explicaban los legisladores. Este acuerdo se dio 9 días después de que el juez José Agustín del Mas impulsara el proceso de extradición contra Qasem Mohamed Illasi. ¿Qué dice este documento? Vamos a empezar desglosando. Es un contrato de prestación de servicios profesionales de abogado y que suscribieron las siguientes partes. Sharif Qasem Illasi, quien reside en Foz de Iguazú y ocasionalmente en Olearí y Estrella, que para el efecto del presente documento denominará el mandante, y Amílcar Alfredo Fretes Escobar, quien es Amílcar Alfredo Fretes Escobar, el hijo del ministro Antonio Fretes, abogado, menciona su matrícula, quien para efectos del presente contrato se denominará el mandatario. De otra parte, hemos convenido en celebrar el presente contrato de prestación de servicios profesionales, en el cual se regula por las cláusulas que a continuación se indican. ¿Qué contienen? ¿Cuántas cláusulas son? Vamos ya a empezar a descifrar la primera cláusula de este contrato, donde menciona: el mandatario se obliga de manera independiente a prestar asesoría en un solo punto, el cual es sobre la situación jurídica del señor Qasem Mohamed Illasi para la obtención de una salida jurídica sobre la situación del mismo. En el segundo punto, el mandante entrega en este acto la suma de $368.000, más de 2.000 millones de guaraníes en concepto de honorarios profesionales, por decisión de ambas partes sin que haya oposición de ninguna de ellas. $368.000 es el monto del acuerdo. El tercer punto de la cláusula menciona: el mandatario se obliga a obrar con diligencia en los asuntos encomendados, es decir, el tema de la extradición, y sobre las consultas que le formulara el mandante a través del vocero que es designado, en este caso el señor Juan Carlos Benítez, que menciona este documento. En el cuarto punto, el mandante se obliga a suministrar al mandatario todas las informaciones que requiera para el normal desempeño de la labor contratada, a suscribir los poderes y entregar la información en el sitio indicado a través del vocero mencionado más arriba, en este caso el señor Juan Carlos Benítez. Vamos a la siguiente cláusula para seguir desglosando este contrato. El presente contrato se celebra por el tiempo de 30 días. Esto solamente valía por 30 días hábiles a partir de la firma del mismo, aclarando que de no haber una solución de manera a satisfacer al demandante, se procederá al reintegro de lo entregado en concepto de honorarios profesionales, es decir, los $368.000, sin que eso implique ningún tipo de perjuicio a ambas partes. Vamos a la siguiente cláusula para ir cerrando lo que dice este contrato. Confidencialidad. Las partes se obligan a mantener la absoluta reserva sobre todos sus conocimientos, actividades e informaciones que adquiera y ejerza en la ejecución del presente contrato. Por lo tanto, la información de actividades que conozca y ejerza o haya sido facilitada por cualquier medio para la debida ejecución del mismo. Y allí lleva la firma de estas dos partes, incluyendo a Amílcar Fretes, hijo del ministro Antonio Fretes. ¿Cómo surgió este documento? ¿Dónde se encontró este documento? Cuando se hizo una requisa en la agrupación especializada donde Qasem Illasi estaba recluido. Esta requisa se hizo en el marco ya de la investigación del asesinato del fiscal Marcelo Petri. Incautaron numerosas evidencias, incluso el teléfono celular, y de acuerdo a informaciones que se tiene, ese teléfono fue entregado a las autoridades de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay. Hablan de que en ese teléfono habría también amenazas hacia el presidente de la Corte Suprema de Justicia,
Antonio Fretes. Esto se comunicó a la Fiscalía ya tenía conocimiento con relación a la existencia de este documento que es bastante grave. Todo tiende, al menos de acuerdo a lo que se presume, que la intención era frenar de alguna manera la extradición de Iyazi. Hablamos de Amílcar Fretes, él habló hoy con nosotros y le consultábamos con relación al trasfondo de este contrato, en qué consistía. Por supuesto, él terminó deslindando la responsabilidad de su padre, el ministro Antonio Fretes. Escuchemos lo que decía. Y era un contrato de prestación de servicios. Esa es la... Contrato de prestación de servicios. ¿Usted llegó a firmar ese contrato a pedido de su padre? No, de ninguna manera. Él no tenía ningún conocimiento de esto, cosa que vuelvo a repetir y lo vuelvo a afirmar. Él no tenía conocimiento de esto, yo lo hice a título personal y él se enteró hoy por las publicaciones que salió. ¿Y cómo fue que usted llegó a contactar con los allegados del señor Hijas? Yo no contacté con ellos. ¿Ellos contactaron? El hijo del señor Iyazi contactó conmigo. Directamente. Directamente, sí. Ok, y en el contrato mencionaba que si no se cumplía, usted debía devolver el monto completo. ¿Cómo quedó con eso? Claro, es que no se llegó a entregarlo el monto que figura en el contrato. Eso era relativo por los 30 días que estaba fijado en el contrato, cosa que no ocurrió. Y bueno, ellos siguieron su camino por otro lado. Ah, ok, entonces usted no está obligado a devolver el monto porque no se llegó luego a... Claro, a materializar el hecho. Sí, el señor Juan Carlos Benítez, por favor, si nos podría comentar cuál sería la función de él. El señor Juan Carlos Benítez es una persona allegada a ellos, ¿verdad? Sí. Era el que la acompañaba prácticamente acá para movilizarse por Asunción, nada más. Yo no tengo ningún contacto con él, ¿verdad? Ah, usted contactó directamente entonces ya con los otros, con los allegados. Claro, ellos fueron los que contactaron conmigo a ver si podía conseguir alguna salida procesal, ¿verdad? Cosa que era imposible. Y ellos estaban en conocimiento de eso. Ok, entonces ¿cómo queda ahora con el caso y con el contrato? Pero el contrato está finiquitado. Eso está finiquitado. Eso en septiembre se finiquitó todo. Eso ya no está totalmente cerrado eso. Mencionan que cerca de $60.000 habría entregado como anticipo. Finalmente esto se tramitó y corrió, de hecho, que Iyazi hoy se encuentra ya en los Estados Unidos cumpliendo una condena. Y hablando de todo esto, antes de empezar a desmenuzar toda esta situación de verdadero escándalo, el 20 de julio del 2022, en la plenaria de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes hacía una intervención y mencionaba que había personas que estarían ofreciendo ayuda a su nombre y él desautorizaba esto, incluyendo a mis hijos, decía Antonio Fretes. Es más, habló de 2 denuncias que ya había presentado ante el Ministerio Público. Esto es lo que decía el 20 de julio pasado. Ha llegado a mi conocimiento de que hay personas que han querido utilizar o que han utilizado mi nombre, de manera que quiero por este medio con énfasis negar de que yo le autorice a nadie la utilización de mi nombre, ni de la institución, ni de nada. De manera que estoy presentando ante la Fiscalía la segunda denuncia en forma innominada para que se investigue. Esta circunstancia me obliga a prohibir a todos, propios y extraños, parientes o no parientes, incluidos mis hijos, a que me nombren ante cualquier autoridad, ante cualquier institución pública, ante cualquier persona que me nombren. Si yo lo necesito, yo llamaré. Esta aclaración quise hacerlo hoy de manera que quede un poquito patente cuál es la situación, porque es un poco desagradable enterarse uno de que alguien está usando su nombre y uno no sabe qué es lo que pasa. De manera que hago esta salvedad y esta aclaración
para guardar un poco también nuestro nombre institucional y que no estamos nosotros para expresar nuestro consentimiento para que las cosas se hagan como tienen que hacerse. El nombre del ministro Antonio Fretes ya surgió meses atrás cuando se especulaba quiénes iban a ser las personas designadas significativamente corruptas por los Estados Unidos. Finalmente, en aquella ocasión fueron dos, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y Juan Carlos Duarte. Mucho se habló en aquel entonces que podría tener relación también con el caso y ya se hay una investigación abierta en la Fiscalía de por medio. De hecho, pidieron también informe a los Estados Unidos con relación a las declaraciones hechas por el embajador, que hoy habló nuevamente, estuvo por el Palacio de Gobierno, se reunió con Mario Abdo Benítez y se le consultaba con relación a este caso específicamente, al caso que salpica al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes. Por supuesto, él se mostró bastante cauto, pero esto es lo que decía. He dicho antes, mi prioridad como embajador es para apoyar las instituciones democráticas en Paraguay en la lucha contra la corrupción e impunidad. No puedo comentar sobre un caso específico acá en Paraguay, pero puedo decir que el gobierno paraguayo y el pueblo paraguayo tiene el apoyo y el compromiso de los Estados Unidos en todos los aspectos de la lucha contra la corrupción. Bueno, hablamos ya que transcurrió varios meses de la incautación de las evidencias dentro de la celda de Illasi. En la agrupación especializada, la Fiscalía ya tenía conocimiento con relación a este contrato. ¿Qué dice el Ministerio Público con relación a esto que se da a conocer hoy, Mariano? Hola Rolando, ¿qué tal? Estamos en vivo aquí frente a la Fiscalía General del Estado aguardando justamente si es que Sandra Quiñones puede recibirnos, poder conversar sobre este punto. Ella ahora mismo está teniendo una reunión con agentes investigadores internacionales y esto tiene que ver más que nada con el trabajo que se encara en las tareas investigativas del caso Marcelo Pecci y el ofrecimiento de recompensa. Por ambos casos, tanto el de Amílcar como así también lo que guarda relación con la charla con el gobierno de los Estados Unidos, con los investigadores, estamos esperando. Nos dijeron que es factible, que es viable que Sandra Quiñones pueda conversar con los medios de comunicación hoy, así que estamos muy pendientes aquí, Rolando. Estamos pendientes, Mariano. De hecho, lo que se quiere saber es si la Fiscalía ya impulsó alguna investigación, si existe una causa abierta, considerando el tiempo que ya se tenía de este documento en mano. Hablamos que esto se dio luego del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, pero esta situación sin lugar a dudas generó reacción en diferentes sectores, Silvio, como el Congreso Nacional. Es así, Rolando, Roberto, a los televidentes también. Reacción a nivel del legislativo, ya se ha dado a conocer también posturas bastante firmes respecto a lo que tendría que hacer el presidente de la Corte, el doctor Antonio Fretes, en el sentido de dar un paso al costado o incluso el impulso de un enjuiciamiento político, un juicio político para el hoy titular de la Corte Suprema de Justicia. Pero ya señalabas de que el senador Pedro Santa Cruz fue el parlamentario que accedió a esta documentación, a este reporte de manera confidencial también, y ratificaba precisamente el parlamentario opositor la gravedad de este hecho y la necesidad de que el Ministerio Público actúe en consecuencia. El documento llegó a mis manos, ¿verdad? El Código Procesal Penal me obliga a hacer las denuncias ante las autoridades pertinentes, en este caso la Fiscalía. Pero ya teniendo conocimiento que esto está ya en manos de la Fiscala General del Estado y también del fiscal Lescano, opté por darlo a los medios de prensa para conocimiento de la ciudadanía, ¿verdad? Me parece un hecho muy grave de que el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscala General del Estado, teniendo conocimiento de esto, no hayan hecho las investigaciones pertinentes. Imagínense esto, ¿verdad? De un documento donde el hijo del presidente de la Corte firma un acuerdo, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el proceso estaba en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Es gravísimo. Creo que en todo caso esto amerita una investigación de la Fiscalía, incluso el juicio político del doctor Fretes.
Bueno, y a renglón seguido también reacciones de otros miembros de la Cámara de Senadores de las distintas bancadas. Por un lado, el propio titular, en este caso Óscar Salomón, que buscó esquivarse así, abriéndose paso en el pasillo de la Cámara de Senadores, prácticamente no formuló declaraciones. Y por el otro lado, Sixto Pereira sí ratificaba la necesidad de la renuncia del doctor Antonio Fretes. Porque generalmente con tipo de cosas, cuando es de grueso calibre, siempre tiene que haber alguien que esté apoyando y o apañando. Por decoro tiene que dar un paso al costado y o que el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, tiene que empezar a intervenir, plantear el nivel acusatorio para iniciar el proceso. Para cualquier funcionario que tiene las manos limpias, cuando más se investigue, mejor. Entonces creo que hay dos vías. Uno, pedir que dé un paso al costado para una investigación, ponerse a disposición. Y segundo, el propio Congreso, en uso de su atribución, de iniciar el proceso de juicio. Porque cuando no hay ni una cosa ya ponga. Para eso, cuando hay así, por ejemplo, temas de celulares, conversaciones, en la forma inesperada, ya pongan la control cruzado en una investigación seria y profunda. Bueno, les decíamos que Óscar Salomón prácticamente no habló. Ahora, otro que sí habló fue el colorado Mario Martín Arévalo, quien refirió como un hecho sumamente grave de tráfico de influencia. Una situación grave, otra más que se suma a los tantos que hay en el país, ¿verdad? Y yo creo que la realidad, un tráfico de influencia camuflado con un contrato privado. Y conste que Amílcar Fretes es funcionario de la Itaipú. Yo no sé en qué condiciones él puede ejercer la profesión siendo que es funcionario de una entidad importante con un salario millonario. Entonces, evidentemente se da este tipo de situaciones donde los muchachos hacen contratos de por medio para darle seguridad a la contraparte, pero en un pez gordo como Hihashi, que en su momento tenía que ser extraditado y evidentemente recurrió a una persona que tenía influencia en la corte para atajar y no lo pudo atajar. Entonces yo creo que por decoro, delicadeza y dándole un oxígeno a la justicia, lo primero que tiene que hacer Antonio Fretes es dar el paso al costado en la presidencia de la corte. Y a su vez también Juan Darío Monjes, otro legislador colorado, refirió también de que un grave hecho de corrupción se intentó arropar, entre comillas, mediante un contrato de prestación de servicios. Responsabilidades personales y la determinación del padre es exclusivamente de él también, porque yo he escuchado muy superficialmente de que el hijo está comprometido con lo que usted acaba de señalar. Esas acciones son sumamente graves, delicadas para la institucionalidad de la República, y siendo presidente de un poder del Estado, su padre, compromete gravemente la investidura, el honor y su trayectoria que tiene como magistrado judicial al doctor Antonio Fretes. Entonces, una cuestión entre el padre y el hijo que tiene que tomar determinaciones. Y el Congreso político de iniciar esto en diputados? Y la Cámara de Diputados es independiente a nosotros. Una vez que se inicie, nosotros tenemos la obligación de tomar también participación. Bueno, y habrá que ver qué hace o qué dejó de hacer también, hay que decir, el Ministerio Público, la Fiscalía, que se supone ya hace bastante tiempo tenía en su poder esta situación sumamente grave para la mayoría de la clase política. Y bueno, la reacción de la Fiscalía va a ser fundamental. Y también, Silvio Roberto, la reacción de la Corte, porque hoy hablaba Víctor Ríos y decía que de alguna manera ellos van a analizar esto bastante bien para posteriormente expedirse. ¿Será que le van a recomendar a Antonio Fretes dar un paso al costado, renunciar a la presidencia de la Corte, considerando que ¿cuánto tiempo? Poco ya falta para la jubilación. Estamos a meses de su jubilación. Le estaba jugando el alargue en el cargo, y de hecho que esto era un secreto a voces en tribunales.
profesionales finalmente explotó hoy día. Yo estimo que por una suerte de sana crítica a sus pares, no sé nomás quién tendría la suficiente autoridad moral en la máxima instancia judicial para instarle a que renuncie, porque quien más quien menos allí virtualmente también tendría algún contratito escondido, pero eso va finalmente como especulación. Pero Antonio Fretes, estimo, como decía el propio senador Monge, por una cuestión de trayectoria, son 20 años en este cargo tan trascendente y al final se enreda y muy mal, tiene mucho que aclarar y la Fiscalía, como dijiste, Cuevas, que finalmente tendría que responder qué hizo o qué dejó de hacer, porque se habla de una omisión culposa en ese sentido. Sería una inacción lamentable de comprobarse y sumamente grave también, y podría arrastrar a Fretes, al doctor Fretes. A Fretes, y también se pone en tela de juicio el accionar de la propia fiscal general, porque Lorenzo Lescano, el primero en tomar intervención, dice: yo brindé detalles, todo esto de lo que encontré en el teléfono celular de Ijasi, a mi superior, que es Marco Antonio Alcaraz. Marco Antonio Alcaraz creo que dijo que no sabía nada y al final la responsabilidad va sobre la cabeza del Ministerio Público. Y estamos esperando que hable. Sí, por supuesto, estamos atentos. Y hoy también intentamos hablar con Antonio Fretes, él no atendió, pero ya lo escuchamos decir, él niega ese contacto con sus hijos, dice que tiene una relación no muy cercana con sus hijos, reiteró en varias ocasiones, como deslindando la responsabilidad también. Bueno, hay mucho que explicar entonces, ¿sí? Bueno, a propósito. Mi prioridad como embajador es para apoyar las instituciones democráticas en Paraguay en la lucha contra la corrupción e impunidad. Y era un contrato de prestación de servicios. El gobierno paraguayo y el pueblo paraguayo tiene el apoyo y el compromiso de los Estados Unidos en todos los aspectos de la lucha contra la corrupción. El hijo del señor Ijasi contactó conmigo. Directamente. Directamente, sí.